Dice así la palabra de Dios, del versículo 26. ¿Ya lo tienen todos? Ok, quiere decir que ya lo tenían ahí listo casi. 26:33 dice así la palabra de Dios. Dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Dice aquí: y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará y gozará de sus días de reposo. Todo el tiempo en que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirá como ante la espada, y caerá sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, y si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podré resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de entre vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación. Prevaricación es por su pecado con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Vamos a dejarlo hasta ahí. El pasaje que yo escogí para iniciar en esta tarde quizá no es un pasaje que nos llama mucho la atención, ¿verdad? No es el Salmo 23, por ejemplo. El Salmo 23 habla de las bendiciones de Dios a nuestro favor. Pero el pasaje que yo escogí para esta tarde, que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, es un pasaje que es una advertencia. Es como Dios diciendo: cuidado, cuidado. Es una advertencia. ¿Por qué lo escogí este pasaje? Por varias razones. Pero una de las razones por la cual Dios puso en mi corazón que usar este pasaje para predicar es porque Dios les está diciendo específicamente a los padres, a los papás de la nación judía, que si ellos no tomaban su lugar en la familia, que si los padres no se paraban firmes, la influencia de las demás naciones, el pecado que los rodeaba, los iba a influenciar tanto que Dios iba a llegar un momento en que iba a echarlos fuera del país de Israel e iban a irse como esclavos. Y dice: iban a estar tan atemorizados que aun si una hoja del árbol se mueve, se asustarán porque piensan que vienen sus enemigos. Estas palabras que escribió Moisés en el libro de Levítico son una advertencia de lo que puede suceder cuando una familia, cuando una nación, cuando los padres, los papás, los hombres, los papás de una nación no toman el lugar que Dios le ha dado al padre. En esta tarde voy a hablar, ese es mi tema, el rol que Dios le ha dado al padre para fortalecer la familia. A ver, ¿cuántos papás dan gloria a Dios? Ok, 2, 3 nada más. ¿Cuántos papás de veras quieren aprender qué es lo que Dios espera de nosotros? A ver, levanten su mano, es más fácil para mí. Ojalá que todos los papás le hayan levantado, porque sé que va a ser de tremenda bendición. Yo creo que nosotros es cuando escuchamos el rol del padre. El padre como cabeza del hogar, viene a nuestra mente muchas cosas, ¿verdad? El padre es la cabeza del hogar. ¿Qué significa? ¿Verdad? Bueno, si nosotros decimos, ¿qué significa culturalmente en nuestra cultura hispana, en nuestro mundo? A veces ha significado que el papá es casi como un tipo de dictador, un cacique, un autoritario, alguien que él dice y se acabó. Nadie más puede opinar ni decir nada. Todo el mundo tiene que echar la cabeza porque habló el papá, ¿verdad? Algunos piensan que eso significa ser la cabeza. Otros quizás de broma dicen, ¿verdad? Sobre todo esto le gusta a las mujeres, cuando decimos el hombre es la cabeza y la mujer responde por detrás: sí, pero yo soy el cuello. Sí, mi esposo es la cabeza, no se preocupen, pero yo soy el cuello. Él no se mueve solamente donde yo lo muevo, nada más. Pero déjenme decirles una cosa, la verdad.
la razón principal por qué este mundo que vivimos, esta sociedad, aquí en este país que vivimos, una de las cosas por qué hay tanto divorcio, una de las cosas por qué hay tantas pandillas, por qué hay tantas drogas, por qué hay tanta destrucción familiar, es porque los hombres no están tomando su lugar que les corresponde en su mayoría. Por ejemplo, hace poco leí en los periódicos, escuche nada más, escuche, apenas hace como un mes me parece, leí en el periódico que de cada 10 niños que nacen de la comunidad afroamericana, las personas de color, negros, de cada 10 o de cada 100, escoja el número que más le guste, de cada 10, 7 nacen de una mamá soltera. Y los papás, sabrá Dios, los papás solo siguen teniendo hijos. Hace poco, ¿verdad?, escuchamos de un hombre que lo encontraron en la calle y que tenía una voz increíble para dar anuncios, aunque era un homeless por causa de sus drogas, de sus adicciones. Y una de las cosas interesantes de este hombre, ¿verdad?, es que aunque es un homeless, aunque vive en la calle, aunque abusaba drogas, ya no seguí su historia, no sé qué pasó con él, pero una de las cosas que me llamó la atención es toda la vida ha usado drogas, toda la vida ha estado mayormente o en la cárcel o ha estado en la calle literalmente como un homeless. Y cuando le preguntaron si tenía hijos, dijo: sí, tengo 17. De cada 10 jóvenes o de cada 10 niños que nacen, entre nosotros los hispanos, la mitad nacen de mujeres solas. Y los padres, sabrá Dios, pues teniendo más hijos, ¿verdad? Para nosotros los que creemos en los principios de la palabra de Dios, debemos de darnos cuenta que el hombre, el Dios instituyó. Esta es cosa, no es cosa de opiniones o de gustos o de si estoy de acuerdo o de no estoy de acuerdo. Dios ordenó la familia, Él creó la familia. Dios es el creador de la familia. ¿Cuántos lo creen eso? Porque si todos creemos eso, entonces puedo continuar hablando con libertad, porque estamos hablando un mismo idioma. Dios es el creador de la familia y Él definió la familia. Es la unión de un hombre y una mujer. Y si tienen hijos, hijos también. Es la única forma, ¿verdad? Sé que hoy en día la cultura, la modernidad quiere cambiar todo esto, pero nosotros creemos en la palabra de Dios y nuestro fundamento está en las palabras que Cristo o que Dios nos reveló en la Biblia. Ahí está nuestro fundamento. Y la palabra de Dios claramente define al hombre como la cabeza del hogar, como la cabeza. ¿Qué significa? Yo voy a hablar de como 5 cosas del significado, de acuerdo a la palabra de Dios, del hombre. Si los hombres no se paran firmes, los hombres, los esposos, yo creo que las mujeres tienen un rol importante en la familia. Yo creo que las mujeres tienen una influencia importante y a veces es por culpa de las mujeres, como siempre, ¿verdad?, que algunos hombres no toman su lugar. Pero aun cuando eso ocurre, todavía el culpable es el hombre, no la mujer, porque Dios lo llamó a ser la cabeza. Y yo quiero motivarlos, a desafiarlos, a todos los hombres de esta iglesia, incluyendo a los solteros que no están casados, porque no nos hacemos hombres cuando nos casamos, somos hombres antes de casarnos. Amén. ¿Alguno de ustedes tiene dudas? Bueno, sea sincero, alguna cita y después podemos hablar para ayudarle a que se oriente bien. Pero desde solteros tenemos que empezar a dejar que Dios forme en nosotros el rol de la cabeza del hogar. Vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Número 1, la palabra de Dios afirma que la relación del hombre en el hogar es como la relación de Cristo con la iglesia. Y la primera cosa que define es que dice: así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. La primera cosa, compara las dos relaciones, pero usa estas palabras entonces. Si el hombre es la cabeza de la mujer, dice entonces la palabra de Dios: maridos, amen a vuestras mujeres,
Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cabeza del hogar significa que el hombre es el líder. ¿Qué es lo que significa que ser cabeza del hogar? Diga, líder. Líder. Es el que está al frente. ¿Okay? Dios nos ha llamado a nosotros los hombres a ser los líderes. Pero líder no significa que yo simplemente estoy enfrente parado dando órdenes. Pero cuando habla de Cristo como líder, como cabeza, habla en primer lugar, dice que amó a la iglesia y estuvo dispuesto a dar su vida por ella. También indica en el libro de Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de su gloria y tomó la condición de siervo y se humilló y sirvió al grado tal que dio su vida. Líder no significa únicamente autoridad o mando. Líder significa ejemplo. ¿Qué significa líder? Ejemplo. Ejemplo. Y para eso necesitamos ser humildes. Jesucristo se humilló. Líder significa, yo como hombre de mi casa, de mi hogar, yo tengo que ser humilde para reconocer en primer lugar que necesito la gracia de Dios para llenar este papel. Créanlo, necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes lo creen que necesitamos la gracia de Dios para poder hacer el rol como líderes en nuestras casas? A ver, a los hombres, ¿lo creen? A ver, digan amén, pero como que parecen hombres. Ok. Algunos, a veces la voz suena como que se le está volteando un poquito la tortilla. Okay. Con ganas. No voltee a ver a su esposa primero. Dígalo con convicción. Algunos, ¿me dejará? Amén. No. Dios nos ha llamado a ser un ejemplo en primer lugar. ¿En qué? En todo. En todo. En todo. Jesús no esperó que nosotros lo buscáramos o lo amáramos a Él, sino que Él nos amó primero. El hombre, Dios le ha dado el rol de ser el primero en demostrar de una manera práctica que ama a su familia, que ama a sus hijos, que ama a su esposa. ¿Por qué? Porque es el líder. Dios lo ha puesto en esa posición y usted es el único que puede tomar esa posición. Nadie más. Usted no la recibe porque su esposa le da permiso de tenerla. O usted no tiene que pedirle permiso a su suegra tampoco. Usted tiene ese rol porque Dios se lo dio. Y tiene que tomarlo con esa convicción. Dios me llamó a ser un ejemplo de mi familia, de mis hijos. La palabra líder no significa que es el que da órdenes, pero es el que va adelante marcando el paso para que los demás caminen donde Él va caminando. Es como aquel ejemplo de este misionero que fue a Costa Rica y dice que estaba en las montañas y estaba cayendo una tormenta, pero venía bajándose rápidamente de la montaña y dice que le preocupaba a su hijo de 6 años porque la tormenta era increíble y se veían las olas del agua que venían descendiendo de la montaña y el piso estaba mojado, estaba inundando y él daba grandes pisadas. Y le dice a su hijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Volteando para atrás porque venían corriendo, porque venía la tormenta. Y él dice, no te preocupes, papá, porque donde tú estás pisando, ahí es donde yo pongo mi pie. Y está firme el terreno. Eso nos habla del rol. Nosotros formamos lo que tenemos en nuestro hogar por nuestra actitud, por nuestro carácter, por nuestra personalidad, de que creemos en el rol que Dios nos ha dado. Pero para eso de veras necesitamos ser humildes y depender de Dios. Necesitamos tener esa humildad, pero también ese valor. ¿Líderes en qué? Líderes en demostrar nuestro amor, en perdonar, en buscar el bien de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque somos los líderes. Oh, es que hoy en día es 50-50, hasta lo decimos en inglés, ¿verdad? No es 50-50, no es 50-50, no es tu parte y mi parte. Yo soy el líder. Yo voy a dar el primer paso siempre. En un hogar cristiano, el que da el paso en todas las cosas primero debe de ser el esposo para perdonar, para amar y para todo. Yo sé que a veces no nos es fácil, decimos, ¿verdad? A veces las esposas pueden cometer errores como cualquiera de nosotros, pero aún en ese caso Dios nos ha llamado a ser los líderes. Es nuestro rol. No sé si me están entendiendo en esta tarde. ¿Qué es lo que somos? Líderes.
Segundo lugar, ¿qué significa ser cabeza? Cabeza significa que Dios nos ha dado a nosotros los hombres un rol en la casa de ser los protectores. ¿Qué significa cabeza? Diga, protector. No me entendieron, ¿verdad? ¿Qué significa ser cabeza en un hogar? Diga, yo soy el que tengo o ofrezco o doy protección a mi familia. Amén. Por una manera que Dios ha puesto en el sentir o la naturaleza de las mujeres les gusta sentirse seguras con el esposo, con el hombre que es la cabeza. Imagínense que enfrentan un problema y el primero que se pone a llorar es el hombre. ¿A dónde va la esposa? Con el vecino, ¿sí? Con la mamá, con la suegra, con alguien más. No, el lugar es de que nosotros los hombres enfrentamos un problema, sea económico, sea un problema que los hijos están revelando. A algunos hombres les cuesta enfrentar a sus hijos. No, pues tú encárgate. No, es que a mí me duele. Literalmente yo conocí a una persona que tenía problemas con sus hijas porque sus hijas estaban haciendo cosas que no deberían, y él tenía temor confrontar a sus hijas y se lo dejaba a la esposa todo el tiempo. Y la esposa, pues al ver que el hombre no hacía nada, ella tampoco hacía nada, y terminaron teniendo problemas serios porque el hombre no se paraba al frente y decía: yo voy a guardar mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso lo dijo un hombre, no lo dijo una mujer. Mi casa y yo, esa convicción. Y aún en la relación, antes de casarnos como novios, nosotros tenemos esta responsabilidad de amar, de respetar, de proteger la relación, de poner límites. Es nuestra responsabilidad. Si a un joven tiene una relación sentimental y la muchacha está embarazada, mayormente la culpa es del hombre, porque él es la cabeza. Nosotros somos llamados a ser los protectores. La palabra de Dios dice de nuestro Padre Dios en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3, dice: pero el Señor es fiel, Él fortalece y los protege del maligno. Cuando hablamos de protectores, significa que nosotros vamos a guardar nuestra casa, no solamente del peligro físico, pero también de los peligros espirituales, de las cosas que quieren meterse a influenciar la mente de nuestros hijos. Yo creo que nosotros los padres tenemos que saber qué está pasando en las escuelas con nuestros hijos, porque somos los llamados a proteger. Amén. Tenemos que saber qué está pasando con los amigos, qué amigos son, si van o no van a un lugar. Yo sé que muchas veces como pareja nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Decir, oye, ¿lo dejamos ir o no lo dejamos ir? Porque a veces nuestras esposas conocen más algunos detalles, pero en última instancia, si yo en mi corazón tengo dudas, no estoy seguro que lo que quieren hacer está bien, yo soy el hombre de la casa y yo digo, no, mi lugar es proteger a mi familia. Y mi hijo o mi hija no entiende lo que está pasando por su inmadurez o por lo que sea, pero yo sí lo entiendo. Yo sí sé lo que está pasando allá afuera, que ellos no lo pueden ver. Yo sé como hombre lo que piensa un muchacho de 18 años que me dice: quiero sacar a su hija a pasear, se la traigo a las 2 de la mañana. Yo sé qué está pensando. Yo sé qué está pensando. Si yo me tengo que parar firme y decir no, y no es no. Yo sé que nosotros muchas veces se nos ha intimidado en esta sociedad porque no sea duro con sus hijos porque le hablan a la policía. Sea firme, no estamos hablando de violencia, pero sea firme. Si usted dijo no, usted dijo no. Claro, no estamos hablando de ser personas crueles o malvadas, pero estamos hablando de convicción. Yo creo que aquí hay peligro, yo creo que esto está mal. Párese firme. Póngase de acuerdo con su esposa antes de tomar la decisión y diga: oye, ¿qué piensas? ¿Qué sabes? Pero una vez que se toma la decisión, esta es la decisión y no me muevo. ¿Por qué? Porque usted es el líder.